Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Hemos llegado a nuestra clase número 21 de Estudia tu Biblia y esperamos que sigamos con la misma ánimo, con las mismas ganas que hemos tenido hasta ahora de estudiar la palabra del Señor. En esta clase número 21 seguiremos con nuestro género de poesía, el género que tiene que ver con la literatura sapiencial de la Escritura, y vamos a estar viendo el tema que ya hemos visto de antemano, que ya conocemos un poco a lo que se refiere como la macroestructura. Entonces hablábamos de que en cuanto al texto de los salmos, que fueron digamos, el libro que estuvimos viendo en las dos primeras clases, los salmos cada uno tiene un propio contexto, es decir, cada salmo es totalmente independiente del siguiente. Pero para poder ver una macroestructura tenemos que utilizar un libro que tal vez tenga una mucho más clara, y para eso hemos dispuesto para la clase de hoy el libro de los Proverbios, para ver una estructura en un libro de este tipo. Yo les dejé una tarea el día de la última clase que tuvimos, que fue la clase del viernes. Les dejo una tarea que tenemos que ver el aspecto de poder ver quizás el punto central, la tesis como tal del libro de los Proverbios. Y es Proverbios 1, del 1 al 7. Nosotros nos encontramos que ahí es el inicio del texto, donde nos va a presentar precisamente este aspecto principal. ¿Cuál es el principio que se nos dice allí que debe tenerse en cuenta al momento de buscar la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Así que escríbalo ahí en el chat, por favor, y escriba allí cuál es ese principio que nos dice el texto de Proverbios 1, del 1 al 7, con el cual nosotros buscamos esa sabiduría. Como seguramente es un texto que usted tiene aprendido y es muy rápido escribirlo, vamos a tomar menos tiempo para ello, pero igual tomémonos unos segundos para poder escribirlo allí en nuestro chat, ¿ok? Hagamos la tarea. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Si hemos tenido en cuenta con claridad, vemos en el texto que se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová, dice en la versión más tradicional, la Reina Valera, ¿no? Es el temor al Señor donde está el principio. Y eso es clave para el resto de nuestro estudio del libro de Proverbios. Proverbios es quizás, aunque en toda la escritura podemos hacerlo, en Proverbios quizás aún más tentador esa costumbre de tomar eh, pequeños versículos, pequeñas verdades, y separarlas de todo contexto, porque como vemos que el libro tiene básicamente esas píldoras de sabiduría, esas pequeñas frases contundentes de sabiduría, nos es mucho más tentador nosotros querer extraer una verdad, tomar, qué sé yo, leer Proverbios 11, 10 y leer allí y decir, me dice esto, y pum, lo sacamos enseguida de ese contexto. ¿Por qué? Porque no encontramos que haya algo que nos diga de qué manera tiene un contexto ese texto, ese pasaje particular, que nos puede informar cómo buscar hacer todo el ejercicio. Lo que pretendo es que podamos tener en cuenta que no en vano nos ha dicho nuestro texto al principio que precisamente el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No podemos ignorar ninguno de los proverbios que vayamos a leer posteriormente a esto, de tener en cuenta que lo principal es temer al Señor. Ese es el que rige cualquiera otro de las demás cosas. Incluso, ¿por qué no tenemos que tener balanzas trucadas? ¿Por qué no que tenemos que tener balanzas torcidas? ¿Por qué no hacer trampa cuando hacemos un negocio? Porque tememos al Señor. ¿Por qué valorar la amistad y por qué dar amor a una amistad? Porque tememos al Señor. O sea, todas las acciones que nos piden allí están ancladas a un temor al Señor. Es un temor reverente al Señor lo que nos moviliza. Así que este pasaje, este asunto es
totalmente central. Y para ello quiero ilustrarlo con la siguiente idea. Imagínense una construcción sin cimientos, construir sin cimientos. Imagínense, usted construye un rascacielos y le pone lo mejor de lo mejor. Le pone los mejores acabados, una fachada espectacular, tiene un salón con una bellamente hermoseado, construido, tiene habitaciones de hiper mega lujo, pero resulta que usted no reparó en gastos en todo este asunto de la fachada, en cómo se va a ver el lugar por fuera y demás, pero resulta que en los cimientos se ahorró todo lo posible. No tuvo en cuenta hacerle un buen cimiento. ¿Qué le va a pasar a ese lugar? Se va a caer, se va a desmoronar, se va a caer, va a terminar siendo destruido, no va a poder continuar en pie. Y eso le pasa a una persona que considera aplicar algunos de estos proverbios, por ir nada más a los proverbios, lo mismo pasaría con cualquier texto de la Escritura, pero aplicar cualquiera de estos proverbios sin considerar el principal, el fundamental, el que sea la columna principal. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. De nada sirve querer tomar estos proverbios como muchos lo hacen, buscando que sean tips para aplicarlo a cosas particulares. De nada va a servir eso si no consideramos al Señor. Vamos a encontrar que nos habla de temas del matrimonio, temas de crianza, temas de las finanzas. No vamos a hablar acerca del tema de una mujer, de un hombre, de la amistad, de no ser perezoso, ser diligente. En cantidades de cosas nos hablan los proverbios, de cantidades de temas nos hablan los proverbios. Pero si solamente los tomamos como acciones para realizar, vamos a terminar creciendo en un moralismo, es decir, en comportarnos bien e ignorar al Señor. ¿Y de qué serviría eso? Así que tenemos que entender que la estructura que nos muestra el texto, su simiente clave y profundo es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Así que no olvidemos eso, mis hermanos. Tenemos nosotros entonces este asunto. Vamos entonces a observar como una macroestructura para poder aplicar esto en nuestro texto, en nuestro libro, de los proverbios. Y lo primero que podemos decir, no solamente para proverbios, quizás esto también ha de tenerse en cuenta en los demás libros de sabiduría, ¿sí? Aunque tengan un contexto, lo que pretenden ellos es, sobre todo a proverbios, ser un género atemporal. Es decir, los proverbios no nos dicen a nosotros en qué momento, si bien conocemos que nos habla Salomón y demás, si tiene un contexto, la realidad es que cuando usted lo lee, no está realmente teniendo él en cuenta el contexto puntual, sino simplemente una actividad cuando tiene actividades, las relaciones, pero son cosas que trascienden todo tiempo. Nos encontramos con esa realidad. Cualquiera sea el momento donde usted se ponga en la historia, va a encontrar que estos proverbios tienen todavía continuidad, tienen algo importante que decirnos, que comunicarnos. Así que este género es atemporal. No tiene ataduras históricas. Los libros de la sabiduría están en su mayor parte algo separados del contexto histórico. No importa en qué año exacto se escribieron, porque revelan cómo funciona el mundo de Dios en cualquier época. Aunque sepamos Eclesiastés, que es de un rey, el rey Salomón, hablando a un hijo, realmente la manera como está construido busca esa atemporalidad. Lo mismo sucede con el libro de Proverbios. Y aunque en los salmos algunos tengan contexto, también pretende mostrar en este caso, Proverbio nos muestra la observación de las personas, Eclesiastés nos muestra la observación de la vida misma, y en cuanto a los salmos vemos prácticamente la observación del ser interior de la persona, sus emociones. Si cada uno tiene una óptica de la vida misma y se convierte en algo prácticamente atemporal. En este caso, nos sirve para poder ubicarnos nosotros y quizás no tener en cuenta tanto el contexto, no es lo principal acá, aunque importa saber a qué nos está refiriendo, a qué nos está apuntando, y es bueno tenerlo presente. Así que nos va a ayudar mucho en cuanto a cuando estudiemos estos textos a entender, quizás a observar muy bien y también a encontrar el significado, no olvidando en el caso del libro de los Proverbios, el versículo 7 del capítulo 1, que es el central, es el que nos comanda todo, el que nos da toda la argumentación para que sea sostenido a través de ese principio que podríamos decir lo que es el que regula todo lo demás que vamos a encontrar en estas píldoras de sabiduría. Así que la estructura del libro es bastante
clara y es lo que nos ayuda en cuanto a poder nosotros tener la macroestructura de nuestro libro. Esta es la estructura del libro. Tiene un bloque, el primer bloque va de los capítulos 1 al capítulo 9. Es la introducción, y el cimiento del edificio. Aquí el autor no nos da consejos cortos, sino que argumenta por qué debes desear la sabiduría y establece allí la gran tesis del libro. Él allí utiliza casi que una especie de continuidad en todo lo que está expresando para finalmente centrarse en la parte final en mostrar como la sabiduría encarnada y cómo deberíamos perseguir a esa sabiduría encarnada como quien persigue a algo deseable. Y la manera como está presentándose la sabiduría nos hace una clara conexión con nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver incluso cómo luego en Colosenses se nos va a decir precisamente eso, que Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Y cuando leemos Proverbios a la luz de eso, podemos verlo. Aquí nos está presentando a alguien que la encarna. Y evidentemente vamos a encontrar que luego se nos habla que Jesús es ese que encarna la sabiduría. Así que el primer bloque tiene una idea más continua. Toma elementos y los desarrolla. Pero a partir de los versículos 10 al 31, básicamente lo que hace es que una vez que ha establecido este principio clave de búsqueda de sabiduría y de cómo ese principio del temor del Señor, lo tenemos que ver aplicado en nuestras relaciones y en las cosas que deseamos, luego entonces nos puede mostrar ideas sueltas porque ya Él presentó cómo esto debe ser aplicado, de manera que cuando leamos el resto de los proverbios sepamos, esto tiene que ver con mis relaciones de amistad. Ok, en el temor del Señor yo debo vivir esto. En el temor del Señor yo debo vivir este asunto conyugal. En el temor del Señor este asunto de crianza. En el temor del Señor este asunto de diligencia y lucha contra la pereza. Pero en el temor del Señor, asunto que Él ya ha mostrado en los primeros versículos. Así que una vez establecido el cimiento, vienen los consejos para la vida diaria, temas de dinero, de temas de cómo hablamos, del uso de nuestras palabras y temas también contra la pereza y más bien un llamado a la diligencia. Así que todo esto es fundamentado en la gran tesis del libro. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Vamos, mis hermanos, para ver algo en una manera práctica de lo que hemos visto hasta ahora, teniendo en cuenta que este pasaje es clave. Vamos a tener en cuenta una aplicación muy general de lo que viene siendo el método Costa a nuestros versículos del 1 al 7 del capítulo 1 de Proverbios, texto que estuvimos leyendo desde el viernes que dejamos la tarea hasta el día de hoy. Vamos a analizar con la C de contexto. Vamos a tener la pregunta que hemos estado viendo y es si hay alguna pista sobre las circunstancias en la que se escribió el pasaje. Eso es una de las preguntas que tenemos como de contexto. Vamos a buscar contexto histórico, contexto cultural y demás. Si el libro lo tiene, recuerden que a veces cuando no lo tiene, pues decimos no lo vemos relevante, no encontramos contexto, no viene al lugar, no aporta nada. Podrán decirnos si leemos en un diccionario bíblico, en un comentario bíblico, en una Biblia de estudio, quizás muchos detalles, pero si no le aportan, si no tienen sentido en el texto, simplemente decir, mira, está interesante esto, qué bueno, he aprendido algo nuevo, pero realmente no es relevante para el entendimiento del texto. Ahora, en este caso, nosotros vemos que la sabiduría se separa del contexto histórico, pero su contexto literario lo es todo. Para cada género, hermanos, la mejor manera de encontrar el contexto es leer todo el libro una y otra vez. Lo que yo hice de presentar esta estructura es lo que llevaría usted si lee todo el libro. Se va a dar cuenta usted que a partir del versículo del capítulo 9, del 10 en adelante, cambia la forma como el libro está escrito. Y a usted ya se le muestra una distinción, ¿no? Entonces, ese asunto nos puede llevar a nosotros a poder darnos cuenta. Necesitaría para poder descubrir esto, leerme todo el libro una vez y así poder escribirlo. Ahora, si leemos el libro completo, descubriremos que estos primeros 7 versículos son la puerta de entrada, son el filtro por el que debemos pasar para leer cualquier otro proverbios. No importa el proverbio en el que nos encontremos, se rigen bajo este principio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No eres una persona sabia. Por más que diga el texto, el sabio ve el peligro y se aparta, el necio se va de frente contra él. No serás sabio si ignoras que el principio de ser sabio es temerle al Señor.
No importa qué tanto sepa una persona, no es sabio aquel que ignora al Señor y que no le teme de manera reverente, que no lo considera en sus caminos. No es sabia esa persona. Así que ese es el principio que nos regula todos los demás proverbios o principios de sabiduría que encontramos en el resto de los proverbios. Ahora, en cuanto a observación, podemos preguntarnos, ¿hay repeticiones que el autor nos presente? Cosas que nos den como ideas similares. Hay repeticiones en el texto. Bueno, si usted leyó los versículos 1 al 7, como le pedí que lo hiciera, se dará cuenta que los versículos 2 al 4, el autor bombardea al lector repitiéndole el propósito del libro. Dice, para entender sabiduría, para conocer razones, para recibir el consejo, para dar sagacidad. Es decir, en esas ideas repetitivas, él está diciendo, ¿por qué importa tener en cuenta este libro? Y cuando antes de decirnos toda esta serie de cosas que nos van a ayudar a ser sabios, a darnos consejos, a ser sagaces, a entender la sabiduría, nos dice, pero mira, el principio es este: teme al Señor. Así que nos está mostrando, esto es lo que vamos a encontrar en este libro, principios que nos van a ayudar para esto, pero lo principal es temer al Señor. Y nos dice en el versículo 4 que está dirigido a los simples y a los jóvenes. Jóvenes que carecen quizás de sabiduría por su juventud, como cuando nosotros estábamos más jóvenes. Pensamos que la sabíamos toda, que todavía a veces lidiamos con eso. Y nos dice el texto, mira, necesita la sabiduría que viene del Señor. Para aquel que se ve como un necesitado, esa es la idea de simple. Este texto está construido para aquellos que en lugar de sentirse que se la saben toda, saben que necesitan del Señor porque le temen a Él, que le guíe, que les enseñe. Y eso es lo que hace el autor en nuestro texto. Ahora, continuando con nuestra metodología, viene la S de significado. En este texto se dan algunas instrucciones específicas. ¿Hay alguna orden que se le da al lector? Bueno, mis hermanos, nosotros nos encontramos que precisamente el texto clave, la tesis del libro, es algo que nos da el significado de todo el libro. Y nos da el significado si empezamos a leer proverbios de cómo debemos leerlo. Significado nosotros, sino precisamente ese. La instrucción suprema aquí es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué pasa si ignoramos eso? Dice el texto, los insensatos desprecian la sabiduría. Un insensato es aquel que desprecia la sabiduría, es aquel que desprecia a Dios. Eso es andar con insensatez, no considerando al Señor en nuestro camino. Así que el significado aquí es claro. El diseño del mundo exige que la inteligencia comience con reverencia a Dios. Es decir, el diseño, que Dios ha dispuesto para el mundo, el diseño con el que Dios espera que nosotros vivamos en este mundo, es considerándolo a Él de manera reverente, primero, ante todo. Esa es la manera como Él espera que andemos sabiamente en este mundo, que nosotros le temamos a Él. Y entonces vamos a nuestra T de teología bíblica. Este pasaje nos apunta hacia Jesús. ¿Se anticipa al Evangelio de alguna manera? Bueno, aquí es donde nosotros, la macroestructura, nos ayuda a no cometer un error, que es un error, como señalé al principio, muy fácil que cometamos. ¿Cuál es ese error? Tomar proverbios, sacarlos de su contexto y aplicarlos a nuestros escenarios particulares, a nuestras situaciones particulares. Es decir, si tú necesitas un consejo para hacer un buen trabajo, mira, sé diligente, como dice este proverbio. ¿Y cómo hago con mis hijos? Mira, haz esto. ¿Y cómo hago con mis palabras? No mientas. Mira cómo te dice este proverbio, que tus palabras son esto. Entonces lo tomamos y vamos sacando allí textos sin tener en cuenta. Hermanos, si nosotros intentamos ser simplemente buenos trabajadores o no mentir, estamos haciendo obras de justicia sin considerar a aquel que nos ha rescatado. Lo que tenemos nosotros que recordarnos es que el Nuevo Testamento nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Colosenses 2:3. Jesús es la sabiduría de Dios. Si aplicamos un proverbio moral, ignorando el temor al Señor, ignorando el Evangelio, terminaremos siendo moralistas. Así que cualquiera de estos llamados que nos hace aquí, de temer al Señor de manera reverente, nosotros debemos recordarnos, yo soy llamado a esto, pero yo no puedo vivirlo a plenitud. Cristo sí lo hizo. Cristo temió al Señor hasta el final. En temor reverente, en sumisión al Señor, vivió en obediencia. Si yo leo todos estos proverbios, me voy a topar con una realidad. Yo no puedo ser tan diligente como el texto me dice, pero yo encuentro a uno que cuando llegó su etapa final dijo,
consumado es. Es decir, la tarea que le dieron la cumplió hasta el final y no pereció nunca. Y hermanos, ¿quién de nosotros aquí nunca le ha dado pereza, incluso con una labor que ama hacer? ¿Quién no le ha dado pereza? Les pongo un ejemplo. ¿Quién de nosotros no ama a sus hijos? ¿Quién de nosotros no sabe que tiene que hacer una labor de cuidado sobre sus hijos? ¿Y quién no se ha sentido alguna vez con cansancio decir, ahora me toca? Estoy cansado. Me gustaría no tener esta tarea ahora. Que no tuviera que ayudar a mi hijo en este asunto. Que no tuviera que estar lidiando con él con este asunto de su comportamiento. Sino que quisiera más bien que todo estuviera tranquilo para irme a descansar. ¿Quién de nosotros no ha lidiado con la pereza? Pero Jesús vino a hacer una labor y la hizo sin pereza, de manera diligente, por gente que ni siquiera le amaba, por gente que ni siquiera sabía lo que él estaba haciendo. Mis hermanos, él es nuestro ejemplo. Así que cuando veamos estos proverbios, no los desliguemos del temor al Señor, pero no le desliguemos que la manera por que podemos hoy temerle al Señor es porque Cristo nos ha dado acceso a esa realidad. Y por ello podemos nosotros entonces considerar todas estas aplicaciones precisamente porque Cristo es la sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Hoy podemos tomar estas píldoras de sabiduría porque están escondidas en Cristo, por Él, en Él y para Él. Es que podemos entonces nosotros andar con sabiduría, andar sabiamente. Así que no ignoremos el papel de Cristo para que nosotros podamos vivir cada uno de estos proverbios y que el Señor nos ayude realmente a vivirlo cuando nos veamos sorprendidos al leerlos, el llamado que se nos hace. Así que, para aterrizar nuestra clase del día de hoy, mis hermanos, consideremos lo siguiente. Vamos a hacer la labor de aplicar, que nos falta todavía el método Costa, la aplicación. ¿Hay alguna actitud que necesitemos cambiar? Bueno, si volvemos a nuestra ilustración del principio, la del edificio construido, nuestra cultura quiere tener los 5 pasos para ser rico, o los 3 pasos para un matrimonio feliz, 10 maneras o 10 consideraciones para tener hijos obedientes, no sé, cosas así. Buscamos esos tips, buscamos esos atajos, que la Biblia nos dé información clara, un mapita que nos sigamos y encontremos el tesoro allí. Pero, mis hermanos, la macroestructura que acabamos de ver del libro de los Proverbios nos dice que tú y yo podemos aplicar todos los trucos del mundo. Pero si tu corazón no está rendido a Cristo, la sabiduría encarnada, y no late con un temor reverente por el Señor, por Jehová, estás construyendo tu vida sobre la arena. Estás simplemente aplicando moralismo. La actitud que debemos cambiar hoy es usar a Dios como un consultor financiero matrimonial y cambiarlo por tener en cuenta el Evangelio que nos llama a rendirnos ante Jesús primero. Así que cuando nos veamos estos proverbios, por poner otro ejemplo, el mismo ejemplo con el tema de la pereza, y nos veamos nosotros que podemos estar lidiando con ella, en lugar de decir voy a dejar de ser perezoso, es primeramente recordar, Señor, esto señala algo que debe cambiar en mí, una manera como yo vivo, muriendo a mi yo, pero me doy cuenta que yo no tengo el poder para hacerlo, pero tú lo hiciste. Y gracias, porque tú lo hiciste, yo no tengo que hoy cargar esa labor de salvarme. Tú me has salvado por tu gran obra, que no fuiste perezoso para llevarla a cabo. Ahora en tu poder, dame a mí la capacidad para llevar a cabo la tarea que tú me has encomendado. Que yo pueda hacerlo, Señor, de manera diligente en tu poder, por tu gracia. Que ahora yo pueda ver este llamado que me da o esta consideración de este proverbio y poder andar sabiamente como allí me pide que yo ande. Así que, mis hermanos, es en Cristo como podemos vivir estas cosas. Así que nuestra actitud debe cambiar. El Evangelio nos llama a rendirnos ante Jesús. Las obras de justicia no nos salvan, pero son la forma en que vivimos una vez que hemos sido salvados por gracia. Así que porque somos de Cristo, podemos vivir la realidad de esta sabiduría a través de estos pequeños proverbios, a través de estas píldoras que nos da este texto. Así que hemos llegado a la consideración de nuestro tema, nuestra clase de macroestructura, y quiero dejarles antes de finalizar una tarea práctica para el día de mañana, Mañana vamos a cerrar nuestra fase o nuestra sesión de poesía y sabiduría. Vamos a hacer una inmersión profunda en un pasaje. Así que lo que les pido es que para mañana, es decir, hoy,
lean Proverbios 3 del 1 al 8. Y para mañana, quiero que al leer este texto, recuerden, no lo leemos de esa forma, pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de observar eso, ¿ok? Mañana vamos a tener en cuenta todo el desarrollo del método Costa, pero yo quiero que ustedes al leer este texto observen dos cosas. En primer lugar, hay una instrucción clara en el texto, ¿ok? Algo que debemos hacer con nuestro corazón, algo que debe hacer el lector con su corazón. A quien le está hablando allí, el proverbista le está pidiendo que haga algo con su corazón. Quiero que mañana me digan cuál es esa instrucción, pero también cuál es la consecuencia o promesa, es decir, algo que Dios hará con el caminar, con nuestro caminar. ¿Ok? Anótense esas dos cosas, léanlo y busquen esas dos cosas. ¿Cuál es la instrucción y cuál es la consecuencia que dice ahí el texto que tiene aquel que siga esas consideraciones? Así que anótenlas y nos vemos mañana para el cierre de este tema de la poesía y la sabiduría. Así que, mis hermanos, no siendo más, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser sabios en toda nuestra manera de vivir, considerando primeramente nuestro temor al Señor. Así que lo que sea que vayamos a hacer hoy, lo hagamos con la sabiduría, con ese principio de sabiduría, temiendo al Señor de manera reverente, ante todo. Bendito y buen Dios, yo te doy gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo para nosotros estudiar tu palabra. Mi Señor, te doy gracias porque hoy nos recuerdas que el principio de la sabiduría es temerte a ti. Así que queremos, Señor, de manera reverente temerte para nosotros andar fielmente ante ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir conforme a tu sabiduría. Que podamos vivir, Señor, conforme a lo que tú pides de nosotros, pero que no ignoremos que el llamado que tenemos para vivir estas cosas no es por nuestra propia capacidad, sino en el temor a ti, Señor, que podemos nosotros hacer esto. Así que ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Sosténnos, guárdanos. Danos, Señor, de tu gracia. Transfórmanos a través de ella para poder nosotros vivir conforme a lo que tú en tu palabra nos enseñas. Guíanos, Señor, para que podamos vivir tú de manera sabia, Señor, en este mundo, por medio de tu dirección, por medio de tu guía. Que no ignoremos a Cristo, quien es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Bendito y alabado, Señor, sea tu nombre. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les dé sabiduría, que teman a Él en todo lo que van a hacer y que puedan darle gloria y honor a su santo nombre. Señor me les bendiga y nos vemos mañana para cerrar esta parte y continuamos luego hacia un siguiente género para seguir estudiando nuestras Biblias. Al Señor sea toda la gloria. Bendito y alabado sea su nombre.